Y bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Hoy tengo preparado un sermón con un título pues un poco largo, como la semana pasada, ¿verdad? Se llama ¿Cómo es un inconverso versus cómo debe ser un cristiano? Y hoy quiero hablar entre la diferencia entre un perdido y uno que es salvo. Y ver la diferencia, como Dios dice es el corazón del inconverso, o sea, perdido, y cómo debe actuarse un cristiano. Pienso que es una cosa ver la comparación entre los dos, ¿verdad? Y cómo debemos vivir nosotros que somos salvos y cómo viven los que no son salvos. Porque Dios sí puede ver el corazón de los malos. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3. Vamos a comenzar ahí en 2 de Timoteo 3, versículo 1 al 5. Y después versículo 13 hasta 17. Y en el día en que vivimos hoy, hay muchos malos. Y miramos mucho, pues hemos pasado por el pandémico, ¿verdad? Y en este tiempo hemos visto muchas cosas feas. Y ahora estamos mirando mucho sufrimiento, muchos sufriendo, que no tienen trabajo, no tienen ganancia. Estamos mirando muchos sufriendo sin casa. Pero más que todo estamos mirando muchos crímenes aquí en los Estados Unidos. Más crímenes que antes. Y muchos me preguntan, ¿por qué? ¿Por qué, don Roberto, es así? Bueno, no quiero dar las malas noticias, ¿verdad? Pero tengo que contarte lo que está pasando. Y sí, hay un poco de malas noticias. Sí, algo fea pasa. Pero también quiero darte nuevas noticias. Pero vamos a hablar hoy del estado del mundo y cómo son muchos que ni son salvos según Dios. Porque Dios sí puede ver el corazón de cada uno. Vamos entonces a leer las palabras de Pablo en 2 de Timoteo 3. Mire lo que dice, versículo 1 al 5, después 13 hasta 17. Pablo nos dice: esto también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pues ya estamos, pienso yo, en los últimos días. Y entonces Pablo nos dice que mire, no va mejorando. Va empeorando y empeorando y empeorando. Y el fin, pues, es más peor. Bueno, no me gusta darte malas noticias, pero así enseña la Biblia. Y lo que hemos pasado atrás es nada. Lo que viene es mucho peor. Y bueno, con Cristo yo tengo esta promesa que yo voy a escapar a rapto. Pero los que no van a rapto en la tribulación aquí en la tierra van a pasar por un tiempo pues horrible. Por esto quiero enseñar y predicar el evangelio para que sean salvos, para que puedan también escapar y no estar en un tiempo más peligroso. Pero todos los días sigue más peligroso. Es una vergüenza, pero así es el mundo en que vivimos. Sigue diciendo: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, sin santidad, sin afecto natural, implacables, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de los que son buenos, traidores, temerarios, hinchados, amadores de deleites más que amadores de Dios. Así es el mundo de hoy. Y así son la gente, lastimosamente. Algunos dicen, yo soy cristiano. Y ni son salvos, son mentirosos. Teniendo la apariencia de piedad, mas negando el poder de ella, a los tales también evita. Bueno, dice que algunos dicen que son de Dios, que tienen apariencia de piedad, pero no quieren el poder de ella. ¿Qué es el poder? Pues Cristo es el poder y su sangre derramada. La Biblia nos enseña que nosotros, que somos cristianos, debemos evitarlos, apartarnos de los malos, no tener nada con ellos y apartar del mundo y los malos que están en el mundo. Ser separado, ¿verdad? Bien separado.
Bueno, seguimos leyendo en versículo 13 y adelante. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así que persiste tú en lo que has aprendido y has sido persuadido, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Qué importante es la Biblia. Lastimosamente muchos hoy en día no quieren nada con Dios ni la Biblia. Pero la Biblia es dado de Dios y nos enseña cómo vivir nuestra vida. Y debemos vivir una vida moral. Hoy en día, mucha inmoralidad. Pero mire lo que la Biblia dice, versículo 16. Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para doctrina, para redarguir, para corregir, para instrucción en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente aparejado para toda buena obra. Bueno, es interesante lo que dice Pablo, hablando en su tiempo de lo que ha de venir en los últimos días. Pero versículo 13 para mí es el más, pues, triste. Básicamente él está diciendo, mire, va a venir cosas más peores. Mire lo que dice. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. No me gusta pues contar eso, pero es la verdad. Todos los días vamos a ver gente más pecaminosa, aún más pecando, más empeorando, más pues atacando los que son buenos. En el mundo en que vivimos, para mí es triste ver lo que está pasando. Los hombres buenos son atacados y burlados, ¿verdad? Los malos dicen de los buenos, qué horribles son. Mientras que los malvados ya son los héroes. Ya son exaltados, ¿verdad? Muchos en el mundo de hoy quieren exaltar los malos, los más pecaminosos, ¿verdad? Hollywood, ¿verdad? ¿Qué hace? Hace películas de gente malo y la gente dice, mire qué malo es él. Oh, yo quiero ser como él. Qué horrible es. Muchos hoy en día quieren ser malo en vez de bueno. Y si sigue eso, pues va empeorando todo. Vamos a Salmos 12:8. Me gustaría leer lo que dice. Porque aún la Biblia nos enseña lo que yo dije, ¿verdad? Que los malos quieren más mal, mientras que nosotros buenos queremos más bien. Y Salmos 12:8 dice, cercando andan los malos, mientras son exaltados los más viles de los hijos de los hombres. Es cierto, estamos pues testigos oculares de esto hoy en día. Y qué triste es. Bueno, Proverbios 2. Mucha escritura tengo yo para leer hoy. Quiero siempre que la Biblia habla, no solamente yo, porque mi español no es perfecto, ¿verdad? Mejor escuchar de la palabra de Dios que escuchar de mí. Pero Proverbios 2, 11 hasta 22. Déjame por favor leer lo que dice aquí. Escribió Salomón. Y él pues dice exactamente lo que estamos mirando hoy. Más maldad, menos justos. Proverbios 2:11 dice, la discreción te preservará, te guardará el entendimiento, para librarte del camino del hombre malo, de los hombres que hablan perversidades, que dejan las sendas derechas por andar en caminos tenebrosos. Hoy en día muchos andan así, saliendo de la senda derecha o correcta, y quieren ir en perversidades, quieren ir en una senda o camino tenebroso, que se regocijan haciendo mal. Mire, hacen mal y ellos pues regocijan en mal. Qué horrible. Que se regocijan haciendo mal y que su delitan en las perversidades de los malos, cuyos veredas son torcidas y torcidas sus caminos. Muchos hoy en día. Para librarte de la mujer extraña,
aun de la ajena que halaga con sus palabras, que desampara el príncipe de su mocedad y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella entraren no volverán, ni tomarán las veredas de la vida, para que andes por el camino de los buenos y guardes las veredas de los justos. Porque los rectos habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra, y los transgresores serán de ella desarraigados. Bueno, es una gran promesa, según la Biblia, que algún día Dios va a juzgar los malos. Amén. Pero qué triste en pensar que hoy en día hay muchos que están apartando de la verdad, del bueno, ¿verdad? Del camino recto. Y están yendo en transgresión, en iniquidad. ¿Qué dice la Biblia de eso? Bueno, vamos otra vez a otro pasaje, Proverbios 15, 9 hasta 11. Después yo quiero mostrarte lo que la Biblia dice es el corazón del impío, es el corazón del pecador. Quiero que veas tú con tus ojos lo cual es en verdad maldad. Y quiero mostrarte que la Biblia enseña que nosotros debemos apartar y andar bien. Cómo debemos andar nosotros es lo que quiero presentar. Pero Proverbios 15, 9, leímos: abominación es al Señor el camino del impío, mas Él ama al que sigue justicia. Él ama al que sigue justicia. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborreciere la corrección morirá. Es cierto. El infierno y la perdición están delante del Señor, cuanto más los corazones de los hombres. La Biblia enseña claramente lo que es el bien y el mal. Y la Biblia enseña, porque es palabra de Dios, que Dios puede ver adentro del hombre. Dios puede ver el corazón del bien y el mal. Y Dios conoce tu corazón. Él sabe lo que estás, pensando. Él sí sabe lo que estás, la emoción que tienes, ¿verdad? Y Él puede ver lo que estás haciendo y lo que estás pensando. Entonces Dios sí puede ver a los pecadores. Y Él puede ver el corazón de ellos. ¿Dice la Biblia cómo son los malos? Claro. Vamos a Romanos 1, 28 hasta 32. Romanos 1, 28 hasta 32. En estos versículos, Dios nos da una gran lista de pecados. Y nos enseña cómo son de verdad los malos. Y déjame por favor apuntarlo aquí. Voy a poner aquí lo que dice la Biblia. Y después voy a regresar y vamos juntos a leerlo. Pero quiero apuntar aquí todo. Cómo son los perdidos. Ok, allí tengo todo apuntado, ¿verdad? De este pasaje aquí. Y vamos a ver cada uno después de haber leído. Entonces en Romanos capítulo 1, versículo 28 hasta 32. Miramos lo que Dios dice. Lo que Dios dice está en el corazón del pecador. ¿Cómo son los perdidos o los que no son salvos, los inconversos? Dice: y como a ellos no les pareció bien tener a Dios en su conocimiento, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, siendo llenos de toda injusticia, de fornicación, de maldad, de avaricia, de malicia, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios,
injuriosos, soberbios, altivos, inventadores de males, desobedientes a sus padres, sin entendimiento, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, los cuales, conociendo el juicio de Dios, a saber que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, mas aún se complacen con los que las hacen. Mucho, dice Dios, en contra de los inconversos. Muy interesante para mí leer lo que Dios piensa de ellos. Y lo que la Biblia dice es que Dios no quiere a ellos por su maldad. Empezando en versículo 28 otra vez, dice, y como a ellos no les pareció bien tener a Dios en su conocimiento, ni quieren pensar en creer en Dios. Sin fe están. Dios los entregó a una mente reprobada. Hasta su mente no funciona bien. No están pensando en las cosas como son correctamente. Ya están pensando pues de otra mente, ¿verdad? De una mente de pecado. Y ellos tienen una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Bueno, ¿qué significa esto? Cosas que Dios no quiere. Sí, Dios es el creador y yo pienso que es. Entonces Él dijo, así es como quiero. Y ellos no quieren obedecer a Dios. Quieren hacer lo que ellos deseen. Y esto a veces causa daño a ellos y a otros. Pues debemos obedecer a Dios. Pero el versículo 29 dice, siendo llenos de toda injusticia, son injustos, son fornicarios, son malos, avaros, maliciosos son, llenos de envidia, asesinos, quizás no mataran a otro, pero en su corazón sí. En su vida había un tiempo en que quizás tú pensaste en matar a otro. Tanto que odio tal, yo quiero que él muere. Ajá. ¿Eres tú en tu corazón asesino? Aunque que no había hecho en los ojos de Dios, de corazón quería. Tú eres en el mente de Dios uno de esos. Y aún más dice, de contiendas, de engaños, de malignidades. Bueno, son contenciosos, engañadores, malvados. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Este es el mundo de hoy. Muchos hoy en día pues aborrecen a Dios. No quieren nada que hacer con Dios. Eso es el corazón de un pecador. Dice aún más, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Bueno, hoy en día miramos mucho de eso. Así pienso yo es donde comenzó. Cuando fueron desobedientes a sus padres. Así es cuando empieza. Desobedientes a sus padres. Pero dice aún más, versículo 31, sin entendimiento. Desleales, sin afecto natural. ¿De qué habla afecto natural? Pues Dios hizo al hombre y la mujer. Y debemos amar uno al otro. Pero miramos esto torcido. Bueno, hay que leer todo el capítulo de Romanos 1 para ver el contexto de qué habla. Cosas que no son de la naturaleza. Implacables sin misericordia. Versículo 32 dice, los cuales conociendo el juicio de Dios. Ellos sí saben que merecen ser juzgados y castigados. Los cuales conociendo el juicio de Dios, a saber que los que hacen tales cosas son dignos de muerte. ¿Qué? No solamente las hacen, mas aún se complacen con los que las hacen. A ellos no importa, no les importa nada. Ellos tienen placer en pecar y quieren pecar aún más y aún más y aún más. Así es lo que la Biblia dice de uno que no es salvo. Ahora estás mirando este video, pregunta, ¿eres tú salvo? O quizás no, tú eres un inconverso todavía. ¿Ok? ¿Cuál de estos es usted? Quizás me dice, no, ninguno. Mentiroso eres. Cada persona en el mundo es pecador. Muchos son pocos, pero aún muchos más son de todos. Pecado es pecado. Y Dios no quiere nada de pecado. Muchos en el mundo de hoy son narcisistas. Muchos en el mundo de hoy son malvados. Esto es el mundo en que vivimos.
pero yo he conocido a gente que dice, no, el mundo no es tan malo como tú me dices. No, cada persona en el mundo no es así. Pero Dios dice, no, así miro yo, los que no son salvos son así. Oh, pero no son tan malos. Algunos están viviendo en una vida pues de fantasía y no miran a las cosas como en verdad son. ¿Cómo es que es el mundo? Pablo nos dice en Gálatas 1:4 cómo es el mundo. Yo he escuchado de gente que dice, el mundo no es tan malo, es bueno todavía. No, Gálatas 1:4 leímos, el cual se dio a sí mismo, hablando de Jesucristo, por nuestros pecados para librarnos de este mundo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. El mundo es malo. Y aquí son la gente. Así son los que están en el mundo. Y lo que tienen en su corazón. Quieren hacer mal. Quieren aprovechar. Quieren placer en pecar y hacer mal. Y a veces quieren pues dañar a otros. Y disfrutan su mal y su maldad. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a Romanos capítulo 3. La cosa que quiero que entiendas es, el mundo es malo y lleno de pecadores. Y va empeorando y empeorando y empeorando, como hemos hablado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede jactar y decir, no soy pecador. Cada persona en el mundo es pecador y culpable de algo aquí. Y Dios mira a ellos y Dios no quiere el pecado. Porque el pecado es lo que pone uno al infierno, ¿verdad? Los pecadores, ¿dónde van? Al infierno, según la palabra de Dios. Mire lo que dice Romanos 3:10 y adelante, 3:10 hasta 3:18. Hay que entender, el mundo está lleno de mala gente. Y tú eres uno de esos. Si tú eres salvo, gracias a Dios, ya perdonado. No debemos entonces retroceder. No debemos entonces hacer otra vez lo que hicimos antes. Vamos a hablar más adelante de cómo debe ser un cristiano. Pero quiero que entiendas cómo es, según la Biblia, el malo, el malvado, pecador. Dice en Romanos 3:10, no hay quien entienda. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Muchos en el mundo de hoy no quieren nada de Dios. Todos se apartaron. A unas se han hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni hay ni aún uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con sus lenguas tratan engañosamente. Veneno de áspides está debajo de sus labios. Quieren mentir. Son mentirosos. Cuya boca está llena de maldicencia y de amargura. Sus pies son ligeros para derramar sangre. Bueno, ahí son asesinos. Y dice aún más, destrucción y miseria, no sé cómo decir esa palabra, miseria, hay en sus caminos. Y el camino de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Muchos en el mundo de hoy son así. Perdidos, rumbos al infierno. No quieren nada con Dios, solo quieren disfrutar su pecado. Y van a ir algún día y dar cuenta a Dios en el juicio por su pecado. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Qué dice la Biblia más? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Jesucristo el Señor nuestro. No sé si has pensado en esto, pero todos son pecadores, por esto todos mueren. ¿Y qué tal si la Biblia es verdad? Y que la Biblia sí es verdad, y sí existe el infierno, y sí existe el cielo. ¿Has pensado tú en qué viene después de la muerte? Cada uno muere. ¿Qué viene después? Para los inconversos, los que no son salvos, por abajo, para quemar, para pagar por sus pecados. Para los que aceptan a Cristo,
reciben perdón de pecado y van al cielo. ¿Dónde vas a ir? ¿Al cielo o al infierno? La decisión es tuya. Pues ahí está la noticia mala. Las malas noticias son así. El mundo está lleno de pecadores. Y ellos tienen que dar cuenta a Dios algún día. Van a estar delante del juicio, después echado en un lago de fuego. Yo no deseo a nadie ir al infierno. Por esto quiero traer ahora las buenas noticias. ¿Cómo ser salvo? En el mundo de hoy, muchos que no son salvos dicen, los cristianos son los malvados. ¿Cómo? Ellos quieren cambiarlo. Ellos quieren decir de los buenos, ellos son los malos. Y decir de ellos mismos que pecan y nosotros andamos bien. No es verdad. Los buenos son los buenos, los malos son los malos. Y ellos quieren echar la culpa a otros. Pero no debemos permitirlo. Cada persona tiene que tomar responsabilidad por lo que él había hecho. Y algún día va a estar delante de Dios, ojo a ojo con Dios. Y Dios va a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué hiciste cada cosa que hiciste en su vida? Bueno, tú puedes dar cuenta a Dios y pues tratar de entrar en el cielo. Pero Dios no va a permitir a nadie así entrar en el cielo. Tiene que tener perdón. Y Pablo nos dice que hay buenas noticias. No tienes que ir al infierno y pagar por tus propios pecados. Cristo lo pagó. Y tú puedes venir a Él y ser salvo. Actos 26, 16. Actos o Hechos 26, 16 hasta 18. Mire lo que dice. Está hablando el apóstol Pablo. Y dice que cuando él estaba en este camino a Damasco, se apareció Jesús hablando con él. Y dijo, Pablo, mi deseo para ti es ser un testigo. Y eso es lo que quiero. Versículo 16, hablando Jesús, dice a Pablo, mas levántate y ponte sobre tus pies, porque por esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo así de las cosas que has visto, como de aquellas en las cuales te apareceré, librándote del pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora te envío, para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Esta es tinieblas a la luz. Y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y una herencia entre aquellos que son santificados por la fe que es en mí. Muchas cosas aquí que dice la Biblia. Pero Cristo está diciendo que Él quiere que todos son salvos y aparten de maldad, aparten de pecado, apártense de tinieblas y tienen perdón de pecados. Jesucristo vino y Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Y Jesucristo ofrece perdón, perdón de los pecados. ¿Eres tú pecador? ¿Eres tú culpable de tales cosas que mereces al infierno por tu pecado? ¿Ok? Si tú entiendes que tú eres pecador, ahora, ¿quieres ser perdonado de tus pecados? ¿Quieres ir al cielo con Cristo? ¿O todavía quieres tú ir al infierno? Bueno, Colosenses 1:14 nos dice algo interesante. Hablando de Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Ofrece Dios perdón por su sangre. Jesucristo derramó su sangre en la cruz y lo derramó para perdonarte de tus pecados. Efesios 2, 8, 9 nos dice que es por fe, como hemos leído en Actos, ¿verdad? Es por fe. Dice Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por la fe. Y no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No es por buenas obras que somos salvos. Algunos piensan, yo hice mal, ahora voy a hacer bien. Y Dios me va a aceptar porque yo hago bien ahora. No es así. Por el mal que ya hubiera hecho, vas al infierno. Tú tienes que ser perdonado.
Tú tienes que tener borrado los pecados. Y solamente son borrados por la sangre de Cristo. Y la Biblia dice solo salvo por fe. ¿Fe en qué? Bueno, Romanos 3:25. Y Romanos 3:25 nos dice claramente en qué debemos poner la fe para ser salvos. Romanos 3:25 dice, al cual Dios ha propuesto por propiciación, por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. Entonces, por la fe en, ¿qué? La fe en su sangre. ¿Quieres tu salvación? Pues la salvación viene por medio de confiar en lo que Cristo hizo por ti, cuando Él derramó su sangre en la cruz. Cristo en el cielo miró hacia abajo y pensó, mire, todos son así. Y todos están destituidos de mi gloria. Todos son pecadores y yo no permito ningún pecador en el cielo. Entonces yo voy a permitir todos ir al infierno, o puedo yo morir en su lugar por sus pecados. Y yo puedo derramar mi sangre. Y en hacer esto, yo tomo el castigo, el infierno podemos decir, de ellos. Y si ellos me aceptan por fe, ahora yo voy a perdonarlos y aceptarlos como perdonados. Pregunta, ¿deseas tú ser perdonado? Jesús murió por tus pecados en tu lugar. Él tomó tu castigo que tú mereces por tu pecado. Él murió por ti. Ahora Él pide que tú vienes a Él por fe y le aceptas. Y mire lo que dice Romanos 5:9. Si aceptamos por fe a Jesucristo, ya no vamos al infierno, porque ya somos justificados, o sea, perdonados. Romanos 5:9 dice, pues mucho más siendo ahora justificados por su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Qué es la ira de Dios? El infierno. Pero Cristo tomó nuestro pecado. Y la ira de Dios Padre fue echado en el Hijo. Y Cristo sufrió en mi lugar. Ahora no tengo que ir al infierno, porque Él lo pagó. Y yo acepto, yo perdonado. Yo acepté el 29 de julio de 1992. Y yo sé que soy salvo y que voy al cielo. Y que no voy a la ira, porque Cristo me perdonó de mis pecados. Dice, versículo 10, porque si, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ya reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Es la reconciliación. La reconciliación es lo que Cristo hizo. Alguien tenía que pagar por todo este pecado. Cristo dijo al Padre, yo lo pago por amor, porque amo a ellos. Yo moriré por ellos. Ahora tú puedes, pues, negarlo. Tú puedes decir, a mí no importa, yo estoy bien, y seguir en tu pecado y ir al infierno si tú deseas. Pero tú no tienes que ir ahí. Alguien murió, alguien pagó por su amor tus pecados. Y tú puedes llegar a Él, aceptarle por fe en su sangre, y tú puedes ir al cielo conmigo al morir. Es buena noticia. No tienes que ir al infierno. Cristo murió por ti. Y mire lo que dice ahí en versículo 11. Dice, gloriamos en Dios. Yo confío en Cristo y estoy feliz que soy salvo. Cristo me hizo feliz. Ahora quiero hablar rápidamente lo que es un cristiano y cómo debe ser un cristiano. Mejor que lo pongo aquí, un salvo, o converso, ¿verdad? Un salvo. Si tú eres salvo, tú eres feliz. ¿Sabes por qué eres feliz si tú eres salvo? Porque estoy feliz que no voy al infierno, que yo voy al cielo
porque Cristo me perdonó. Hay pues gozo en el Señor. Vamos a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Quiero mostrarte, ¿verdad? Lo que la Biblia dice es el corazón, o lo que debe estar en el corazón de un cristiano. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 19 hasta 23. Gálatas 5, 19. Empezando aquí, leímos las obras de la carne. Mire lo que dice que son. Manifiestas son empero las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, embriagueces, banqueterías y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también os he denunciado ya, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ok? Cuando somos salvos, somos dentro del reino de Dios. Tenemos el Espíritu Santo adentro. ¿Puede pecar un cristiano? Sí. ¿Pero debe? No. ¿Perdimos la salvación si pecamos? No, porque cuando somos salvos somos hijos de Dios, nacidos de nuevo. ¿Qué es que podemos perder? Una herencia. No heredarán el reino de Dios. Bueno, al morir como cristiano voy al cielo y allí es cuando recibo galardones de Cristo por lo que yo hice para Él. Lo que hice para Él, mi servicio, recibo galardón. Lo que hice en la carne para mí, no recibo nada. Entonces un cristiano debe tomar en su mente, mire, nada más de eso. Quiero andar en el espíritu, no en la carne. No quiero ser yo un cristiano carnal. Yo quiero dejar eso atrás y seguir adelante y ser como Dios quiere. Aún más leímos ahí, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor. Oh, amor. Amén. Gozo, paz. Wow. Esto es algo que tiene un cristiano. Paz, dice. Después dice longanimidad. 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 Los del mundo no tienen estas cosas. Dice benignidad. Benignidad. Dice benignidad. Y aún más dice bondad, fe. Bondad. Fe, dice. Y después dice mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, mansedumbre. Vamos a escribirlo correcto. Mansedumbre. Sedumbre. ¿Y cuál es el último? Templanza. Templanza. ¿Ve la diferencia? ¿Dónde hay el odio de un cristiano? No lo veo. Pero aquí son aborrecedores de Dios. Odian a otros. Mucho odio tienen en su corazón. Cristo es el que cambia nuestro corazón. Y ahora quiero ser así. Lleno de templanza y bondad y benignidad, longanimidad, paz, gozo. Soy feliz. Muchos de este lado que no son salvos, ¿dónde está su feliz? No tiene, no son felices. Siempre están enojados. Siempre quieren más pecado. Y pecan, buscando placer, pero no tiene. Nunca son contentos. Los que no son salvos dicen que es como un gran hoyo en su corazón. Están tratando de llenarlo con algo y nadie puede llenar. Cristo llenó mi corazón. Con Cristo estoy feliz. Yo ando bien. Yo no quiero andar mal, dañando a otros. Quiero amar a otros y ayudarles. Pues aún más, ahí habla, y no me queda tiempo leer los demás, pero versículo 24 hasta 26. Habla de andar en el espíritu, no en la carne. Vamos a ver, primero de Pedro. Bueno, ¿cómo quieres tú? Vivimos en un mundo lleno de pecadores. Y el mundo para muchos es pues un gran lío. No me gusta ver en el mundo en que vivimos el mal y la maldad que están en todos lados.
Y qué lástima que está empeorando todos los días. Pero sí hay gozo, pero solamente en Cristo, solamente en Él. ¿Quién quiere andar así, en tinieblas, cuando Cristo es la luz? Primero de Pedro, mire lo que dice, 13 hasta 16. Dice: por lo cual ceñid los lomos de vuestra mente, sed sobrios y esperad perfectamente hasta el fin aquella gracia que os ha de traer en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no conformándoos con las concupiscencias que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Antes así, después ser salvo así. Mas como aquel que os ha llamado es santo, semejantemente debemos vosotros ser santos en toda manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Dios quiere que somos santos. Santo significa separado y santificado. Limpio y apartado para que Dios pueda usar. Porque es algo limpio. ¿Quién quiere un trapo sucio? Cuando yo trabajo en mi carro, ¿verdad? En el moto o algo, y mis manos son sucios. Bueno, yo busco algo limpio para limpiarme. Yo no digo, dame el trapo sucio. Bueno, más sucio soy. Bueno, Dios quiere que somos limpios, santos. Dios no quiere que estemos así. ¿Quieres tú ser limpio? ¿O deseas todavía andar en tu inmundicia? Es una pregunta. Romanos capítulo 12. Yo no entiendo por qué la gente quiere más pecado. Porque el pecado daña. El pecado hace uno pues infeliz. El pecado condena, ¿verdad?, al infierno. El pecado es el poder de Satanás. Pero Dios tiene más poder y Él puede librarte de pecado, limpiarte de tus pecados. Y tú puedes estar en este lado, feliz en Cristo, con gozo. Romanos 12:17 dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad cosas honestas delante de todos los hombres. Si es posible, cuanto es en vosotros, tened paz con todos los hombres. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ser honesto. Honesto, ser de paz. Los cristianos no andan tratando a dañar a otros. Como un cristiano, yo quiero paz. Yo quiero ser honesto. Yo quiero que la gente me miran como un hombre bueno, o en que pueden confiar. Yo no quiero ser uno malo, ¿verdad? Quiero ser bueno. Vamos a Filipenses. Voy a terminar pronto, pero con muchos versículos, porque quiero darte la diferencia entre un cristiano y entre un inconverso. Y para mí, qué vergüenza estar en este lado. Hay que venir a Cristo, porque Él es el único que puede darte paz. Filipenses 4:7 hasta 9. En fin, hermanos, que todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, ¿verdad? Debemos ser justos. Debemos andar puro, ¿verdad? No sucio. Dice, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud y si hay alguna alabanza, pensad en tales cosas. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, lo haced, y el Dios de paz será con vosotros. Ser un ejemplo. Pablo dice, mire, yo fui ejemplo de una persona buena. Y yo deseo que tú me sigues, porque yo sigo a Cristo y la Biblia. Cuando la sociedad está lleno de tales personas, vale, y es bueno. Cuando la sociedad va a este lado, pues es el fin del mundo. Porque saliendo de mi casa tengo miedo que me van a robar. Saliendo de casa tengo miedo que me van a asesinar. Nunca voy a tener paz, siempre voy a andar así, con miedo. Pero cuando uno es cristiano y la sociedad es cristiana,
es mejor. Pueden andar fuera de casa los niños jugando sin, pues, temor, ¿verdad? De pandilleros o en Honduras, mareros, ¿verdad? Pero en el mundo en que vivimos, la Biblia dice, va empeorando. ¿Qué necesita el mundo? Cristo. ¿Qué necesita el pecador? Salvación. ¿Qué necesita el malo? Perdón. ¿Y qué quiere? A veces quieren, a veces no. Pero ¿qué quiere Dios? ¿Y qué necesita? Tener un corazón limpio. Y solo Cristo ofrece esto. Vamos a 1 de Tesalonicenses. Espero que me puedan entender, ¿verdad? La cosa que quiero enseñarte es, así son los inconversos. Esta es la vida mejor. Venga a Cristo si tú no eres salvo. 1 de Tesalonicenses 5:14. Os exhortamos pues, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, que consoléis a los de poco ánimo, que soportéis a los débiles y seáis pacientes para con todos. Paciencia. Mirad que ninguno dé a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. Este es el lado de bueno. Este es el lado malo. ¿Quieres ser tú bueno o malo? ¿Por qué? Si no vienes a Cristo, algún día te vas a ir al infierno. No deseo esto, por esto estoy dando lo que la Biblia dice. Venga a Cristo para ser salvo y tú puedes ir al cielo cuando mueres. Bueno, en inglés leí Efesios 4:22 hasta 32. No me queda tiempo, ¿verdad? Leer todo. Pero habla ahí de dejar atrás el hombre viejo, versículo 22. Cristo puede renovar y hacer un hombre nuevo. 24. ¿Y nosotros qué debemos hacer que somos cristianos? 25. Dejar la mentira. Hablar bien, no mentir como antes. Y después dice, no, versículo 28, hurtar. ¿Qué es hurtar? Robar. No debemos andar robando. Debemos andar rectos y honestos, sirviendo a Dios y al otro hombre. A nuestro vecino, podemos decir. 29 dice, ninguna palabra corrupta salga de vuestra boca, sino solo la que es buena. En este lado miramos muchos corruptos. Hasta pienso yo en los políticos. Yo no conozco muchos políticos que son cristianos. La mayoría son de este lado. Lo que necesitamos en realidad son políticos en este lado, que quieren hacer bien, no robar y mentir y cosas así. Dice 31, toda amargura y enojo e ira y clamor y maldicencia sea quitada de entre vosotros con toda malicia. Mas sed los unos con los otros benignos, compasivos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Esto es lo opuesto de esto. El mundo es así, por esto el mundo es peor. Imagínese qué pasa si todo el mundo acepta a Cristo. Será cambiado completamente y será un mundo mejor. Pero la Biblia nos dice, no, en los últimos días muchos no van a venir a Cristo y el mundo va empeorando y los hombres empeorando porque son hombres malvados. Bueno, quiero compartir con ustedes cómo tener mejor vida y cómo tener la vida eterna y vivir en el cielo por toda la eternidad con Cristo. Tú puedes apartar del mundo malo y tener algo mejor, pero la decisión es tuya. Voy a terminar con Filipenses 3:13. Filipenses 3:13 hasta 21. Pablo está diciendo, hermanos, yo mismo no hago cuenta de haber aprendido, pero una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome a las cosas que están delante.
Antes era yo así. Cuando yo acepté a Cristo, lo dejo atrás. Nada más de esto quiero. Quiero andar como debo ser, como cristiano. Y dice él, prosigo hacia el blanco, por el premio de la alta vocación de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, seamos de esta mente. Miren, ellos tienen mente reprobado. Nosotros tenemos mente renovado en Cristo. Y nuestra mente es así. Quiero andar bien, no mal. Y si vosotros tenéis otro sentido en la mente, esto también os revelará Dios. Pero a lo que hemos ya llegado, vamos por la misma regla y pensemos una misma cosa. Hermanos, sed juntamente seguidores de mí y mirad los que anduvieran así, como nos tenéis a nosotros por ejemplo. Y aún más dice, porque muchos andan, de los cuales os he dicho muchas veces, y ahora también lo digo, llorando, que enemigos son de la cruz de Cristo, cuyo fin es la perdición, cuyo Dios es el vientre, y su gloria es la vergüenza de ellos, que piensan en lo terreno. Pablo dice, mira, hay mucha gente que no quiere nada con Dios. Y él dice, lo digo llorando. ¿Por qué estaba llorando Pablo cuando habla así de los perdidos? Porque él no quiere que nadie vaya al infierno. Y él llora en pensar que ellos no quieren a Cristo y que ellos mueran sin Cristo y van a quemar por toda la eternidad. Qué triste en pensar en esto, ¿verdad? Pero así es. Muchos ni quieren nada con Cristo. Qué triste. Y aún más dice, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en el cielo. Bueno, cuando somos perdonados, nunca vamos a ir al infierno. Al cielo vamos a morir. De donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual cambiará nuestro vil cuerpo para que sea hecho semejante a su cuerpo glorioso, según la operación de su poder, por el cual puede también sujetar así todas las cosas. Algún día viene Cristo al rapto para darnos un cuerpo glorificado, porque ahora mismo estamos en un cuerpo de pecado, lastimosamente. Pero pregunta, ¿eres tú salvo? Si tú eres salvo, ¿eres tú lo que debes ser como cristiano? Andando como la Biblia dice. Un cristiano puede retroceder y hacer algunas de estas cosas. No debe, pero puede. Porque esto es andar en la carne y no en el espíritu. Pero yo quiero andar en el espíritu. Mientras que soy salvo, quiero ser un buen ejemplo de un cristiano. Y quiero seguir así. Ahora, ¿eres tú salvo o no? ¿Todavía eres tú uno de estos? Rumbo al infierno, al morir. Hay que venir a Cristo. Hay que aceptarle. Porque si no, tú vas a ir al infierno. Algún día vas a salir y estar delante de Dios en lo que se llama el juicio desde el trono blanco. Y tendrás que dar cuenta a Dios por cada pecado que existe en tu vida. ¿Cómo puedes defenderse? ¿Cómo puedes defender su vida delante de un Dios justo que nunca pecó, que odia el pecado? Sin perdón, tú tienes que estar echado al lago de fuego, donde vas a quemar por toda la eternidad. Algo que yo no deseo ver. Por esto estoy dando advertencia y por esto estoy predicando el evangelio y pidiendo, venga a Cristo, porque Él es el único que puede perdonarte y darte pues un corazón limpio y darte un lugar en el cielo. Hay que venir a Cristo porque Él es el único que salva. Pues gracias por estar conmigo. Dios te bendiga. Nos vemos el otro domingo si todavía estamos. Y espero que tú vienes a Cristo. Y si tú eres un cristiano, pues que tú estás viviendo como tú debes vivir, como un cristiano. Dios te bendiga. Nos vemos el otro domingo. Adiós.